Hola, hola. Ahí estamos. Ahí parece que se suma Miguel. Hola, Miguel. Después de complicaciones Hola, técnicas, ¿qué tal? estuvimos. Acá estamos. Buenas tardes, perdón Ah, por la mira, también puede. inexperiencia. Mira, también está Abel. No sabía que se podía hacer de tres personas. Qué bueno. Buenísimo, buenísimo. Parece. ¿Qué Bueno, tal, Abel? Miguel ¿Cómo te Abel va? es un ¿Cómo compañero del anda? centro. También. Se incorporó también a la Buenísimo, charla, así que está bueno. buenísimo. Bueno, Bien. ¿Cómo están? perdón por la, a los, perdón por las demoras a los participantes, pero bueno, tuvimos ahí unos problemas, unos inconvenientes, pero ya estamos en carrera. Bueno, la idea era un poco charlar medio informalmente, medio así como nos permite el Instagram, de cuestiones de desarrollo local. Recordarles que la semana a partir del 2 a partir del 2 de noviembre, vamos a iniciar un taller de formación que va a durar 2 meses desde el centro de estudios en cuestiones de desarrollo local y herramientas de gestión territorial. Así que en el marco de eso, le invitamos a Miguel a que bueno, a que nos comente un poquito lo que está trabajando, lo que estamos trabajando conjuntamente, porque soy parte del equipo, yo personalmente, no el centro de estudios, pero yo personalmente soy parte del equipo de Miguel, de trabajo. Bueno, Miguel es, algunos que están en el vivo ya lo conocen, Miguel es docente de la Universidad de Lanús, es docente investigador, tiene una larga trayectoria en cuestiones de análisis de políticas públicas, de análisis de inserción territorial, cuestiones urbanas y demás. Actualmente es investigador de tres proyectos, son, Miguel, los de la UNLA, el de Monte Chingolo, el de Claypole y el de Varela, o el de Varela todavía Sí, no. está por aprobarse, están en trámite de aprobación, lo hemos presentado y está bueno en esa coyuntura ahora, ¿no? Sí, pero está, Bueno, entonces es eh, director de esos tres proyectos de investigación que abordan la cuestión del desarrollo policéntrico. Un poco la idea es que hablemos un poco de policentrismo, Miguel, de cuáles son las sí, concepciones que vos entendés del desarrollo policéntrico y qué impactos tiene eso a escala regional o escala local, ¿no? Si se quiere, más a escala perfecto, local, sobre todo, que es lo que nos interesa. Desde perfecto. la mirada del policentrismo, que bueno, siempre sobre todo es interesante explicar qué es el policentrismo, quizás empezar por ahí, ¿no? ¿Qué es ¿Mm? justamente esta idea del policentrismo y cómo eso tiene particularidades en términos de desarrollo, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. También, bueno, confirmar que somos parte de un equipo de compañeros, docentes, investigadores, un poco más amplio. Es verdad, estamos trabajando desde hace ya algunos años, bastantes años, todo lo referido a lo que es política local y gestión local, y en el último periodo avanzamos sobre lo que es trabajar sobre las condiciones del desarrollo policéntrico aplicado, digamos, al análisis de los territorios locales. Como bien vos dijiste, con esas radicaciones que señalaste. Y en realidad esto surge a partir de una problematización de algunos compañeros y que hemos iniciado ese camino de análisis sobre una temática que generalmente estuvo asociada a lo que son los estudios urbanos y más cercanos a todo el área justamente de urbanismo, de la política urbana, y donde las ciencias sociales en relación a estos temas siempre estuvieron de alguna manera subsidiariamente o secundariamente. Nuestra intencionalidad fue abordar el tema del policentrismo desde el campo de las ciencias sociales, con un equipo interdisciplinario de politólogos, trabajadores sociales, sociólogos, ¿no? Bueno, el policentrismo es digamos, son procesos
que en realidad se pueden concebir como opuestos a una tendencia objetiva de construcción de las ciudades, sobre todo en el marco de las sociedades capitalistas, ¿no? Es decir, la producción del suelo urbano en las sociedades capitalistas implica una dinámica objetiva de su producción que de alguna manera se direcciona a la conformación de centros urbanos que concentran bienes, servicios, políticas, inversiones, proposiciones de desarrollo, es decir, esas áreas céntricas también implican que el territorio en algún punto queda desbalanceado en cuanto a esta igualdad o equidad en la provisión de bienes y servicios, de políticas, como decimos, lo que impacta también, por eso decíamos que no es solo un tema de política urbana o de urbanismo, mejor dicho, de estudios urbanos, mejor dicho, sino que también necesariamente debemos pensarlo a la luz de la interacción con el campo de las disciplinas de las ciencias sociales, porque esto que aparentemente podemos pensarlo como un problema de ordenamiento urbano, de desarrollo integral urbano, implica en la materialidad de las condiciones de vida de la población desigualdades muy profundas. Por lo tanto, el policentrismo se constituye en políticas que se traducirían en procesos de justamente la conformación de múltiples centros en un entorno local, regional, ¿no? Intentando quebrar esa dualidad centro-periferia que es constitutiva de la conformación, de la morfología espacial de, como decimos, nuestras sociedades, ¿no? En nuestros territorios, en nuestras sociedades. Ahí es importante también tener en cuenta que en nuestros países, en América Latina y en Argentina, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, además de todos estos impactos de la producción del suelo urbano bajo formas capitalistas, ¿no? de generación del plusvalor inmobiliario, que genera una dinámica de expulsión de los trabajadores hacia las áreas periféricas, por los propios procesos de valorización del suelo, ¿no? Esa dinámica objetiva que ha estudiado suficientemente gran parte del campo de estos estudios, Lefebvre, bueno, el propio Castelli y muchos que también citamos. Digamos, además de eso, la conformación misma de las ciudades ha implicado una radicación de un centro urbano en torno de, por ejemplo, un cuadro de estación, como bien señalan algunos compañeros, en torno de cierta infraestructura a partir de la cual después crecen las ciudades, ¿no? Entonces, las tendencias al monocentrismo, que es que en un entorno local se consolide un centro urbano con la concentración de todos estos efectores de bienestar que hemos señalado, implica, digamos, una tendencia que desde el policentrismo lo que se intenta es generar contracíclicamente la conformación de una configuración espacial, de una morfología espacial, que implique la existencia y la multiplicación de varios centros que al mismo tiempo instituyen un equilibrio territorial en cuanto a todo lo que refiere a la existencia de posibilidades de realización de las condiciones de vida. Ahí nosotros, para señalar la investigación, estamos tomando tres aspectos que nos parecen fundamentales a la hora de pensar las condiciones de policentrismo, que son la inversión pública, la inversión privada, y como aspecto clave también las valoraciones, las percepciones, las representaciones que los propios ciudadanos que habitan esos territorios poseen acerca de la conformación espacial, de esa morfología, en relación justamente a las necesidades de conformación o no de estas estructuras, de estos centros, de estos múltiples centros en un mismo territorio, ¿no? Es decir,
la perspectiva de construcción de un desarrollo policéntrico no debe ser solamente parte de una decisión de un centro político decisor del aparato público estatal, sino que también necesariamente entendemos que debe estar implicado la decisión, la perspectiva, la valoración, la propia mirada de los ciudadanos sobre su propio territorio, ¿no? En ese sentido, me parecía importante esta idea de pensar que también, cuando hablamos de policentrismo, estamos hablando de políticas, porque el desarrollo o la existencia de varios centros no depende solo de una dinámica, digamos, casi naturalizada, que a veces también se escucha desde varios sectores del urbanismo más cercanos al pensamiento liberal, ¿no? Es decir, en esta lógica de que es la propia dinámica de una economía de mercado la que va conformando las ciudades y estableciendo equilibrios en interacciones entre estos centros, ¿no? Sino que nosotros entendemos que en América Latina, particularmente en Argentina, donde hay una larga tradición sobre eso, la planificación urbana es fundamental y es central a la hora de pensar también el desarrollo policéntrico de las ciudades. Y cuando la inversión pública es un elemento crucial, la tendencia que estamos viendo en estas primeras etapas que son más de exploración sobre esas condiciones en la investigación, lo que estamos sí ya empezando a advertir es que esta relación que establece el pensamiento más liberal sobre las ciudades, incluso el neoliberal, lo que estamos viendo es que en realidad las tendencias a la conformación de múltiples centros, necesariamente el aspecto decisivo, digamos, la clave es la inversión pública. Es decir, la inversión pública sí arrastra a la inversión privada, ¿no? Es decir, no es el camino inverso. Nosotros lo que estamos advirtiendo es que, por ejemplo, los bancos, el desarrollo inmobiliario, siempre va detrás de políticas de mejoras infraestructurales, mejoras urbanas, de generación de centros comerciales, de promoción de la producción, incluso de políticas sociales que generan cierto marco también de viabilidad para otros procesos. Y luego sí, la inversión privada cuando el contexto territorial es factible y viable, bueno, ahí radican sus inversiones. Concretamente, por ejemplo, los bancos tienen como criterios fundamentales para la radicación de sus sucursales el que exista en un territorio dos factores fundamentales. Una afluencia permanente de tránsito de personas, ¿no?, en esa zona, y la existencia de centros comerciales desarrollados, ¿no? Estos dos requisitos son fundamentales para, por ejemplo, pensar en la radicación de una sucursal. Por lo tanto, sí, Miguel, fíjense, son criterios más... Sí. Perdón, me parece muy interesante. A mí me parece que introducís un concepto, me parece clave en el esquema, que es cómo siempre que se habla de policentrismo se habla de centralidad, o sea, de centros de las ciudades. Cuando se habla de policentrismo se habla de multiplicidad de centros, si se quiere, ¿no? Un esquema así. Claro. Quizás lo más interesante de todo esto es que pensar que no son lógicas naturales, que no son lógicas que se dan de manera natural, más allá de la falta de planificación, son lógicas políticas propiamente dicho. Entonces tal cual. Es quizás la disyuntiva que hay en términos del urbanismo del urbanismo, de los estudios urbanos más tradicionales, si se quiere, que pensaron las ciudades de una cuestión más esquemática, si se quiere, y no tan política y social, que es en definitiva lo que tenemos en la gran mayoría de las ciudades del país, sobre todo en la ciudad del conurbano bonaerense, en donde la planificación
brilló por su ausencia en gran medida, ¿no? Entonces, en esos lugares en donde la planificación de parte del sector público no fue la mejor, o la que consideramos como positiva o ideal, o lo más cercano a lo ideal, suceden este tipo de cosas que tenemos en el conurbano bonaerense, las especificidades de la explosión de lo que son los centros urbanos y la dinámica totalmente, bueno, no sé, es una visión mía, no sé si voy a compartir, una dinámica totalmente, ¿cómo llamarla? Como falta de planificación específica, ¿no? Entonces digo, tenés quizás algunos lugares céntricos de las ciudades, lo que conocen, nosotros somos del sur del Gran Buenos Aires, pero lo que conocen en gran medida lo que es el conurbano bonaerense, va a ir muy de afluencia comercial, bancaria, y después tenés todo lo que es dentro de la misma periferia, que es el conurbano bonaerense respecto a la ciudad de Buenos Aires, hay periferia. Entonces, quizás la cuestión política me parece ahí crucial para poder entender este tipo de procesos. No sé si vos entendés igual o... Sí, justamente nuestro interés o nuestro foco está puesto en eso, es decir, en la periferia de los partidos que también, de alguna manera, podían pensarse como periferias de otros centros, entendiendo los territorios en términos de región, de articulación de municipios, ¿no? de regiones municipales. Es muy cierto esto, hay como una multiplicación, multinivel de esta tendencia, porque más allá de las divisiones jurisdiccionales, es una dinámica objetiva de la conformación de las ciudades. Yo coincido plenamente, y me parece que tal vez en el aspecto de la planificación, en cuanto hablamos de ordenamiento territorial, tal vez existan normativas, o incluso el diseño preliminar de alguna planificación. Lo que existe, sí, una carencia muy importante, es de, bueno, la implementación de esos proyectos, de esas políticas, ¿no? Y un poco, y la forma de financiamiento, ¿no? También, porque eso es otro tema, ¿no? Porque si uno piensa la planificación, si uno se piensa quizás la posibilidad de planificación de un municipio, digo, hablamos de conurbano bonaerense porque estamos acá, pero podría ser cualquier municipio del país, en términos fiscales, digo, quizás hablando de una lógica local, que es un poco lo que nos convoca a hablar el policentrismo en relación al desarrollo local. En términos de financiamiento hay un vacío enorme porque los municipios en general, en su gran mayoría, están presupuestariamente muy complicados. En general dependen o del gobierno provincial o del gobierno nacional para ejecutar determinado tipo de obra. Entonces, cuando se piensa la planificación, también tiene que estar asociada en términos de, bueno, esto se puede hacer, pero ¿qué recursos cuenta ese municipio como para llevar adelante eso? Y no depende, y sin depender de otros estamentos, quiero decir, de otra jurisdicción, ¿no? Tal cual. Yo me quedaba pensando en esta relación que proponía el título del encuentro de hoy, del conversatorio de hoy, y esto que mencionás recién, también la relación entre desarrollo local y policentrismo, porque en realidad también el desarrollo local implica justamente el relevamiento, la detección, la articulación de recursos, ¿no? Recursos locales que no son solo materiales, recursos humanos, técnicos, y disponer esas políticas en la promoción, por ejemplo, de la producción económica local, ¿no? Y en desarrollo local me parece muy interesante la perspectiva de cómo también se concibe, porque desde su origen, desde su génesis, conserva, digamos, tendencialmente una construcción que está marcada por esos primeros desarrollo de la fundación esta sueca Dagmar Hagmarson, ¿no? De Manfred Magnif, esta idea del desarrollo local asociado a un desarrollo que no es solo económico, sino que es económico, productivo, social, cultural, político, en esta también idea de Magnif de que las necesidades no son solo carencias,
que las necesidades son pocas, clasificables, pero lo que sí varían son los satisfactores, ¿no? Los satisfactores serían las respuestas, los medios con los que se cubren esas necesidades. Y en la base de esa propuesta de desarrollo local, ahí cobra sentido el policentrismo mucho más, porque justamente esta política de revalorización de lo local que empieza en los 90 y que se consolida como una posibilidad cierta hoy, incluso mirando, por ejemplo, la economía popular, mirando los procesos de producciones y de desarrollos más a escala micro, ¿no? Se ven como alternativas, como experiencias, incluso superadoras de esas tendencias excluyentes del mercado, ¿no? Del mercado formal. Entonces, hoy el desarrollo local y revalorizándolo, resignificándolo de lo que ha sido las propuestas de los 90, que es donde comienza a emerger y a difundirse, ¿no? Desde una mirada incluso intentando ser casi superadora de la perspectiva histórica conservadora que tenía lo local. Bueno, hoy el espacio local comienza a ser ese espacio, como dice Sassen, de convergencia de lo transnacional, lo local, ¿no? Lo global, lo local, pero además los ensamblajes de una multiplicidad de dimensiones que son a la vez políticas, culturales, sociales, tendenciales, pero a la vez particulares del propio contexto, ¿no? Es decir, los contextos locales tienen en sí particularidades propias que son a la vez potencialidades para promover su propio desarrollo en términos económicos, sociales, culturales, políticos. Y el policentrismo, entendido como un proceso que debe ser promovido con políticas activas, ¿no? Y a partir de también, de pensarlo como un proceso de construcción política, ¿no? Como decías vos recién también, implica justamente el tomar en cuenta, tener en cuenta todos estos factores que hacen a la multidimensionalidad de la conformación de las sociedades locales, ¿no? Y de los recursos locales. Cuando hablamos de la conformación de múltiples centros que equilibren las desigualdades económicas, políticas, culturales, el desarrollo local como proposición implica también esto, ¿no? El tomar en cuenta las particularidades, las potencialidades de la propia esfera local. Digo, por ejemplo, en diversas zonas del partido de Lanús, en Monte Chingolo mismo, que es donde hacemos la investigación, y en otras zonas, por ejemplo, toda la capacidad productiva del sector, de ese segmento urbano, la historia productiva que tiene ese ámbito local, ¿no? Con la radicación de fábricas siderúrgicas muy importantes. Es decir, la conformación de esa composición también de los ciudadanos, de la población, que a pesar de, bueno, hoy, como toda la sociedad argentina en su mayoría, ha sido afectada por estos procesos de desindustrialización que han de alguna manera fragmentado la posibilidad de transmisión generacional de conocimiento, de saberes, de multiplicación de lo que son los procesos de producción económica sostenida, ¿no? Por todos los cambios estructurales que han existido, que se han desarrollado. Encontramos, sin embargo, núcleos en los que esas potencialidades pueden ser redescubiertas, pueden ser reactivadas, y ahí me parece que la planificación también es importante, el desarrollo local, no entendido en un sentido de abajo hacia arriba solamente, ¿no? Entendiendo el desarrollo local como tomar las propuestas de producción económica, cultural, política, solamente desde las propias comunidades, ¿no? Sino entender el desarrollo local articuladamente entre las comunidades y el Estado, particularmente el Estado local, ¿no? Es decir, la planificación también del desarrollo local
tiene o te debería tener como eje fundamental esto que estamos señalando, es decir, tomar en cuenta todo lo que es un diagnóstico situacional, un relevamiento de los recursos existentes, la proyección de acciones sostenidas de asistencia técnica, de financiamiento, de promoción, de todas las actividades, de toda la producción del ámbito local. Nuevamente el problema, obviamente, es el de los recursos, ¿no? Incluso tomando en cuenta las debilidades del Estado local para generar el propio financiamiento de sus políticas, ¿no? Pero me parece un camino fértil pensar en estas tensiones, como la que propone el encuentro de hoy, entre las proposiciones de policentrismo, que podríamos a priori concebirlas como un problema de conformación solamente urbana, infraestructural, de centro, y tomar el contenido desde las ciencias sociales del policentrismo como procesos políticos integrales. Y esta tensión entre policentrismo y desarrollo local me parece una tensión muy fuerte para pensar y diseñar políticas en ese sentido, ¿no? Integrales. Sí, claro, Miguel, ahí está la cuestión, porque un poco la idea un poco la idea del centro de estudios es no solo quedarnos en la academia, sino digo, hacer propuestas de políticas públicas específicamente, ¿no? Entonces, digo, un poco pensando este tema del policentrismo en relación a, bueno, cuáles son las potencialidades que tienen hoy los distritos de todo el país, ¿no? Pero quizás evaluando las características propias regionales de la inserción en el contexto de cada uno de esos distritos, pero digo, ¿cuáles son las potencialidades que tienen hoy los gobiernos locales para poder hacer frente a las dinámicas que vienen heredando hace años, ¿no? De fragmentación de la ciudad? Y esa forma de fragmentación de la ciudad es lo que depara en centralidades quizás autónomas, o sea, con pocas relaciones. Digo, justamente el otro día pensaba, ¿te acordás que en un momento para la investigación hicimos un análisis de la encuesta de movilidad? De movilidad, y lo que nos surgió es que justamente ahí en Montechingolo, que estábamos analizando, el 70% de la gente se mueve dentro del mismo Montechingolo. Entonces, hay un nivel de insularización, esto se llama porque acá hay gente que conoce de la temática, pero hay gente que no conoce de la temática. Entonces, insularización se llama a como generar islas autónomas dentro de los mismos distritos. Esos procesos se dieron con mucha fuerza a partir de la década de los 90, con la fragmentación de las ciudades y demás. Exacto. Quizás ahí Milton Santos es uno de los teóricos más interesantes para leer. Pero bueno, más allá de eso, la realidad que tenemos hoy es que tenemos unas ciudades fragmentadas y tenemos guetos urbanos, si se quiere, una especie de guetos urbanos en donde no hay, sí hay circulación, por supuesto que la gente de Montechingolo, de Claypole, no sé, de cualquier localidad va hacia el centro de la ciudad, en este caso de Almirante Brown o del Lanús, por supuesto que existe, pero que me parece que es lo más interesante es ver cuáles son las potencialidades para desarrollar el espacio en el cual esta gente circula diariamente, ¿no? Exacto. Sí. Es como bien vos decís, porque en realidad nosotros estamos planteándolo desde el punto de vista también desde lo local, entendido no solo en términos de partidos, ¿no? En términos tendenciales también cada vez las propias problemáticas, la propia concepción de políticas incluso, avanzan hacia una concepción más regional dentro de los municipios, ¿no? Dentro de la articulación municipal. Y es muy cierto. Tal vez en ese análisis de movilidad que hicimos se notó eso, pero tal vez en otros distritos lo que se observa es que, por ejemplo, los ciudadanos no concurren
masivamente a los centros de sus partidos, pero sí, por ejemplo, a los centros de los partidos colindantes, ¿no? Entonces, tal vez no es un monocentrismo al interior de un partido endógenamente, pero es un monocentrismo, una dinámica monocéntrica respecto de, en términos regionales, ¿no? Con un municipio colindante. Claro. No obstante la insularización, y este es un punto que por ahí, digo, para pensar juntos, ¿no? Para reflexionar, no tengo respuesta ahí sobre el tema, pero me parece que, por un lado, la insularización demuestra, ¿no? Tal vez esta dirección. Demuestra un poco esta idea de que esta dinámica entre centro y periferia, en cuanto a mostrar esa dependencia de las periferias respecto al centro, no es tan relevante. Pero aún así la existencia de estos procesos también son un factor que en algún sentido podrían fundamentar, ¿no? Si la movilidad demuestra que las personas resuelven sus necesidades, trabajan, su movilidad se da dentro del propio partido y no en relación directa al centro, bueno, también es una fundamentación, es una motivación, es un elemento muy importante para plantear la existencia, la necesidad de la existencia de, por ejemplo, invertir en la inversión pública, de la inversión privada, de promover el comercio, de promover el desarrollo económico, de generar condiciones de vida igualitarias, ¿no? Incluso hay una pregunta. los que vamos también... Perdón. No, te corté, seguí. Porque hay una pregunta en el chat. No, sé que cuando... Sí, cómo no, sí. En el chat pero dice... No, estos son... ¿Querés que te diga la pregunta o querés seguir, Miguel? ¿O la contestás después? No, dale. No, esto cortito. Que también, digamos, por ejemplo, cómo está diseñada también, que este es otro tema para analizar policentrismo, cómo se da, por ejemplo, la comunicación entre municipios de una misma región. Entonces, cuando hablábamos del diseño, por ejemplo, de los transportes, de la línea de transporte, veíamos que era mucho más fácil la comunicación, por ejemplo, entre la Ciudad de Buenos Aires y los municipios de modo directo. Pero, por ejemplo, las conexiones intermunicipales, transversales, ¿no? Supongamos Quilmes, Lanús, esas articulaciones son más difíciles, ¿no? Incluso en algún momento también se llegó en la propia Universidad de Lanús cómo vincular algunos espacios del territorio local para generar ciertas condiciones de transporte para los estudiantes que no habitan en el centro y llegar más directamente a la universidad. Es decir, también el diseño urbano en general, lo que implica la infraestructura, el transporte, las comunicaciones, es parte de esto que decíamos, de lo que es central en la definición del policentrismo, que es la inversión pública, ¿no? Asociada a la inversión también privada. Sí, era un poco eso. Cerrar con esta idea. Muy bueno, Miguel. No, ahí en el chat, Homero Jaime preguntaba cómo podemos pensar las políticas urbanísticas para el conurbano teniendo en cuenta los factores de poder propios del territorio. Piensa él, o ella, no sé, entiendo que es Homero, debe ser él, pensando cuestiones de narcotráfico o revalorización de la tierra, ¿no? Digo, creo que la pregunta para dónde va es cómo pensamos las políticas de desarrollo urbano, si se quiere, desde una lógica de de los propios territorios que tienen lógicas de poder inmersas en su misma génesis, ¿no? Me parece. Por supuesto. No, obviamente que cuando hablamos de desarrollo local y hablamos de policentrismo y hablamos de territorios, como decimos, no es solamente lo local, no es solo el espacio, ¿no? El espacio físico. Lo local implica también
digamos, grupos, sectores, y toda política pública siempre tiene como marco inicial por lo menos dos grandes perspectivas de análisis antes de pensar la política incluso, ¿no? Cuando uno mira una política en un territorio, cuando piensa una política para un territorio, lo primero que se analiza son dos condiciones necesarias. La primera es la factibilidad, ¿no? Que bueno, eso hace a los aspectos técnicos, los recursos con los que se cuenta, la posibilidad de sustentar la política en el mediano plazo, en el largo plazo, y después la viabilidad. El análisis de viabilidad es muy importante, y ese análisis de viabilidad implica las condiciones iniciales en términos políticos, ¿no? Un análisis político del escenario político en el cual, digamos, esa política se va a implementar. Entonces, por ejemplo, el necesario diagnóstico de actores, el mapeo de actores, el famoso mapeo de actores, bueno, cuáles son los posibles grupos aliados, los grupos de resistencia, quiénes serán los sectores perjudicados con estas políticas, los beneficiados, ¿no? Cuáles serían las instancias de negociación y con quién. Y ese análisis de viabilidad, que tal vez implique un antes de la política, debe ser una tendencia, y es una tendencia permanente, porque las políticas públicas son construcciones políticas permanentes, desde la planificación hasta la propia implementación. Es decir, cuando se implementa la política, cotidianamente esto implica procesos de negociación, de conflicto, de articulación. Entonces, no hay recetas para la excelente pregunta que haces, porque es una excelente pregunta, ¿no? Que las políticas no se dan en un vacío histórico, ni en un vacío social, ni en un vacío de grupos, de articulación de grupos y de disputa de espacios y de poder, ¿no? Sino que justamente eso hace a la propia construcción de la política. La propia construcción de la política, la articulación con actores, la negociación, la resolución de conflictos, ¿no? Y en ese sentido me parece muy, muy clave, digamos, tomar en cuenta estos factores. Obviamente que estos son problemas que son conexos a otros, ¿no? Como los de la seguridad, como los problemas vinculados a, digamos, la emergencia, por ejemplo, de estructuras políticas paralelas, ¿no? No vamos a hablar de estructuras paraestatales, pero sí, por ejemplo, es muy importante la conformación en determinados entornos locales de un peso muy, muy importante que tienen, por ejemplo, determinados liderazgos, determinados grupos, organizaciones en el territorio, ¿no? Con los cuales obviamente hay que, digamos, interactuar, y hay que ver de qué manera también esos sectores son permeables o no a determinadas políticas, y ahí todo el debate también en torno de, cómo se conduce esa política. Porque la política pública no es un diseño técnico, metodológico, es un proceso político y además construye política, ¿no? Y en ese sentido me parece que todos estos procesos obviamente son tenidos en cuenta en espacios de articulación, de negociación. La política se decide en la trinchera, ¿no? Se decide en el territorio, se decide articulando con la articulación de actores y la negociación. En ese campo, por ejemplo, todo el análisis que trae la planificación estratégica, cuando hablamos de políticas en estos contextos de turbulencia, ¿no? Ahí hay elementos fértiles como para poder pensar algunas estrategias que viabilicen esas políticas. Pero son problemas estructurales, como vos bien señalás, ¿no? Problemas estructurales que obviamente no se pueden desconocer. Y algunos territorios serán más permeables, algunos procesos serán más factibles, y bueno, y otros habrá que rediseñar y redefinir, ¿no? Sí, me parece que la pregunta de Rodrigo, Homero era Rodrigo, al final Rodrigo Cabrera, un compañero de la UNLA. Pero bueno.
Me parece la pregunta de Rodri iba por ese lado, ¿no? Porque la realidad es que cuando uno piensa en las políticas de desarrollo, las piensa como muy técnicas, ¿no? En general se piensa muy técnico el Claro, desarrollo, ¿no? Y se olvidan es de político, que hay una matriz política y una matriz tal cual, de puja política, quiero decir, que está inmersa tal cual, en la construcción mismo del territorio como sujeto, si se quiere, ¿no? tal cual, No, tal cual. no como objeto, sino como la construcción del territorio propiamente dicho, con pujas políticas internas que son lógicas de que la política pública la tiene que tener en cuenta sí o sí porque interviene ahí, justamente es en el Exacto, lugar donde interviene. Si no se entiende desde ahí el exactamente. urbanismo, la planificación urbana, lo que sea, No, no, muy, no le pasa nada. es muy probable que cualquier planificación, si no tiene en cuenta eso, fracase. Fracase No puede porque... implementarse. No, ah, no, no. hay una pregunta más, y si ya pasamos el horario que habíamos concordado, Miguel, Todo bueno, todo bueno. pero bueno, hay una pregunta más que refiere a cómo se... Digo, me parece que un poco la respondiste, pero bueno, quizás como cierre vendría bien. Una pregunta que dice, ¿cómo se pueden pensar perdón, cómo se pueden pensar el desarrollo de los nuevos centros urbanos insertos en una megalópolis como es el conurbano bonaerense, ¿no? Me parece que es una pregunta más a nivel regional que local, ¿no? O sea, ¿cómo se piensa este tipo? Porque hay como, quizás hay muchas escalas en donde se puede pensar el policentrismo, ¿no? Puedes pensar el policentrismo Tal a cual. escala provincial, lo puedes pensar a escala nacional, lo puedes pensar a escala No, regional. exacto. Eh, Ujú, Entonces la local. pregunta es, ¿en lo que es el conurbano bonaerense o quizás el área metropolitana de Buenos Aires? Claro. Quizás en esa escala, ¿cómo se puede... ¿cómo se pueden pensar estos nuevos centros urbanos o quizás la intervención pública, privada en estos centros? Sí, un poco hoy enfatizamos en cómo era desarrollo local, bueno, enfatizamos y vinculamos más al policentrismo en las esferas locales, en los ámbitos locales, pero es muy cierto, y en algún momento también lo mencionamos, ¿no? Que hay distintas escalas. Este, ahí me parece que también lo importante es pensar que en la escala que pensemos, tenemos que estar tomando en cuenta que cada escala va a tener particularidades diferenciadas, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo pensar un desarrollo policéntrico en la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos un capital inmobiliario transnacional compitiendo por la apropiación del espacio urbano con organizaciones comunitarias en la zona sur, supongamos, ¿no? ¿Qué pensarla en la región nuestra, acá en el conurbano sur, donde tal vez el peso de estos grupos sean menores, ¿no? O tal vez, digo, es importante pensar que en términos regionales la problemática del policentrismo puede ser pensada en articulación de municipios, pero donde tanto en la escala que tomemos, sea en el área metropolitana con la Ciudad de Buenos Aires y los partidos, los 15 partidos que conforman el área, sea, digamos, un policentrismo local, sea un policentrismo regional municipal, ¿no? Políticas. La clave, como dijimos y señalamos a lo largo de la charla de hoy, la clave está fundamentalmente y más en nuestras sociedades en lo que es la planificación urbana y la inversión pública, ¿no? Esos son factores claves con las condiciones que estamos analizando, ¿no? Tomando en cuenta las particularidades, tomando en cuenta las potencialidades de los contextos y además los recursos existentes. Y uno de los recursos existentes, vuelvo a decir, que hablamos muy poco hoy, pero lo planteamos al inicio como algo muy importante, es la propia perspectiva de los ciudadanos que habitan los territorios, ¿no? Es decir, las políticas de planificación territorial que tiendan a la conformación de un desarrollo policéntrico no deben obviar esta mirada, porque esa mirada técnica, tecnocrática, ¿no? Vertical, de normativista de las políticas, si bien
ya pasó mucha agua bajo el puente y hoy podemos reflexionar y ponerlas en discusión y en debate, cobran mucho más sentido estas críticas, esa planificación cuando hablamos del desarrollo policéntrico, ¿no? Es decir, también van a exigir una mirada tendencial o universal en lo que es la conformación de ciertos recursos que garanticen una igualdad en el acceso al derecho a la ciudad, por ejemplo, pero a la vez tomando en cuenta las particularidades, las potencialidades, las perspectivas de los propios ciudadanos de cada territorio. Me parece que las claves, si bien no intento dar una respuesta universal y certera en poco tiempo, pero sí creo que esos son puntos claves como para poder reflexionar un poco más sobre estas tendencias que hacen a pensar el policentrismo en esas escalas. Creo que en cualquier escala que tomemos esto debe estar presente, debería estar presente. Bueno, Miguel, muchas gracias. La verdad que muy claro todo. Te agradecemos desde el centro la participación. La verdad que siempre predispuesto. Digo, nosotros somos un grupo que, bueno, la mayoría debe conocernos, pero somos un grupo que venimos trabajando hace un año. Miguel es parte de la UNLA, pero es parte de un equipo de investigación. Dirige un equipo de investigación en la Universidad de Lanús, del cual yo soy parte, no el centro de estudios, pero yo sí soy parte. Así que bueno, muy claro todo, Miguel, agradecerte y bueno, y recordarles a los que están acá presentes, agradecerles la presencia y recordarles que a partir de la primera semana de noviembre va a arrancar un taller de formación que lo vamos a brindar desde el centro de estudios, que si quieren se pueden contactar o por el Instagram mismo del centro, o por mail, o por donde les parezca. Si quieren cursarlo, se cursa en noviembre y diciembre, todos los martes. Así que están invitados a participar. Bueno, Miguel, muchas gracias. Y bueno, que termine lindo el fin de semana, igual para todos los que están presentes. Y estaremos reunidos próximamente para seguir estas lindas charlas que me parece que son enriquecedoras y sirven mucho para pensar este tipo de cosas y actuar sobre lo que pensamos, ¿no? Muy bien, yo les agradezco mucho y celebro la iniciativa y las actividades que desarrollan. Entonces, a disposición y les mando un gran abrazo a todos y a todas. Bueno, muchas gracias, Miguel. Hasta luego. Chao.